Hasta hace algunas décadas, una de las actividades propias de la casa que por higiene había que realizar una vez al año era la limpieza y el vareado de la lana de los colchones. En la localidad de Almonacid de la Sierra, las hermanas Tejero, Ascensión y Rosaura, se dedicaron a este trabajo durante varios años. Vamos a hacer un colchón de lana, lo vamos a colocar aquí, vamos a varear la lana, la vamos a colocar aquí y luego lo cosemos. Pasamos las trenzaderas y hacemos los codujones. Una vez desmontado el colchón y lavada la lana, el trabajo de estas hermanas colchoneras consistía en varear la lana para dejar sueltas sus fibras. Esto es varear la lana y colocarla en la tela del colchón para poner la hueca. Esto ha habido siempre por las casas. Esto lleva mucha amiga, ¿eh? Lleva más que parece. Que te pegas cada sudada de Cristo Padre. En casi todas las casas del pueblo de esto había. Por las que me pego yo. No había las cosas que hoy en día. Y ahora ya de esto hay muy poco, muy poco. Este es de la Patro. El colchón de la Patro. Porque se lo hacemos siempre allá. Los acaban todos los años para aplazarlos. Bueno, a la dueña de este colchón le daban por la lana hace 20 años 150 pesetas. Y entonces dice no, que se queda el colchón en casa. Y ella la va colocando que lo hacemos siempre entre las dos. A lo mejor había personas que cuando se moría una persona, después si era colchón de lana, lavaban la lana y lo volvían a hacer otra vez. Por su flexibilidad, para varear la lana se utilizaban varas de mimbre que se recogían en las laderas de los campos. Un bimbrés no quedan ya en el término. Si la pones muy separada, después los codujones no van a parar bien. Cuando hagas así el codujón, hay que ponerla así justica la tela. Pues hay que hacer el codujón por así. Pues que venían oye, cuando me toca a mí hacerme el colchón, mañana, el jueves, el viernes, el lunes, a lo mejor me hacía 2 por el día, un día me hacía 2, otro día 1, según las ganas que tenía. Difícil y muy trabajada, porque se suda mucho pasto. Hay que trabajar mucho para 5 euros que te daban. Y un café cuando terminábamos. 5 duros, 5 duros. Y un café cuando terminábamos nos daban las mujeres. Según la que le gusta a la dueña. Hay a quien le gusta más blando, contra más lana echas, más duro queda. Y contra menos lana queda, echas, más blando queda. Eso, según hay a quien le gusta más duro, hay a quien le gusta más tierno. Ahora el centro. Y después lo vas igualando todo para que quede todo igualadico. Así va quedando la forma del colchón. La lana en el suelo. Y extendíamos una cubierta, una manta vieja, una sábana, la tela encima y lo íbamos colocando, como se coloca este, y después a coserlo. Y a poner las trenzaderas, pero en el suelo, sentadica en el suelo, que entonces yo podía sentarme en el suelo, ahora no. En el suelo. Mucha lana tiene, este tiene mucha lana. Hay otros que tienen menos. El dueño de este colchón era pastor y tenía ovejas. Cuando se casaban llevaban colchones de lana. Y había que hacer el colchón para la novia. Porque entonces no había de estos fleses, eran todos de estos. Ahora esta poquita que queda la vamos a pasar por la cestica que ya, para quitarle el poquito polvo que tenga, porque ya no hay así para darle con la barca. Esto lo hacemos con una criba, porque es menudica para darle con la vara. Entonces lo hacemos así para quitarle el polvico que tenga. O bien en una criba, en este caso como no tenemos, pues lo hacemos aquí. Y así le quitas el polvico que ha caído de la otra lana y ahora la echamos al colchón. Bolas de polilla para conservación de la lana, para que no entren gusanicos a la lana ni eso. Y ahora vamos a echarlos para la conservación, así por dentro. Sí, esto se echa siempre en las lanas, se echa para la conservación. Venga, ¡Tapar! a tapar, La segunda tapa. Y ¡Hala! la primera, ahora la segunda. para que no tenga frío.
agujicas para pasar las trenzaderas, para colchones de más lana, para de menos lana, para de menos lana y para pequeñicos. Y estas chiquiticas para coser, a hilvanar. 1 o 2 al día, y ya valía. Y ahora ya valía, ya que después había aquí la casa y guisar y lavar para 3 hombres que tenía yo y todo. Ya tenía bastante. Así estoy ahora que no puedo andar. A mí no me enseñó nadie nada. Tener buena gana de trabajar. Y de comer, que también la he tenido buena. Cogí 2 varas, cogí el cañuto, digo, a hacer colchones. Si el primero salió un poco mal, el segundo salió mejor. Cóselos en los patios, pero varíalos en la calle. Por la mañanica bien temprano para que corrieran la fresca. Hace 30 años. Esto es coser. ¿Ven? Si doy puntadas. ¿Ve cómo doy puntadas? Y ahora tiro del hilo. Entonces me iba a las 5:30, a las 6 de la mañana, a hacerlo con la fresca. Lo hacía con la fresca y a las 9 terminaba y me iba a mi casa. Y al otro día otra vez, así un par de meses. Mayo, junio y hasta parte del julio. Y hacía pues todos del pueblo. Y yo pegaba un brinco y me ponía a caballo encima un macho. Y hoy hay un papel de fumar y tropiezo y me caigo. Los tiempos dan y quitan. Mete las trenzaderas para hacer los codujones. ¿Que hoja has puesto la más larga? Sí. Pues igual es muy larga. Es que hay que echarle un nudo porque son cortas las trenzaderas. A meter la trenzadera, a meter la aguja por el ojete para sacar la trenzadera. La metemos la mano. Sí, ahora quitarle el nudo para echar la flocada. El codujón. Hombre, que para más majo el colchón. Esto, ahora sí. Meto la punta de para adentro, así. Hago un codujón así y queda el colchón más majo. Consiste en eso. No tiene otra misión. Y aséntame. Que se entonces gana mejor el jornal. Cóselo solo. Doblalo, meter el codujón, cóselo y ya está. Todos los días a una casa que venían a llamarme. Igual hacía más de 100 colchones en el pueblo. Y ya está, el codujón hecho. Las trenzaderas tienen la función de distribuir y sujetar bien la lana en el interior del colchón. Para fijarlas a extensión, pasa la trenzadera con la aguja por los ojetes de la parte superior, la saca por debajo y la vuelve a pasar para extraerla por la parte de arriba del colchón. Con un atado lo más fuerte posible, queda fijada la trenzadera. Los difíciles vienen ahora, los 2 del medio. Esto cuando llevas un tiempo que lo haces todos los días, la práctica vale mucho. Pero como ahora llevo tantos años sin hacer ya, como para todas las cosas, la práctica es lo que más se enseña. Ya terminemos la función. Ya hemos terminado el colchón, ya está preparado, ya se lo pueden llevar a su dueña y ahora tenemos que ir a cobrar 5 euros, ahora 25 euros. Antes euros y ahora no. Duros. Antes duros. Y ahora euros. 5 euros. Duros. Y ahora euros. 25 euros. Iba a hacer el colchón, me sacaban la lana, lo ponía el colchón. Cuando lo terminaba, me pagaban 5 duros y el cafecico. Y lo hacía en la calle y lo cosía en el patio o en el corral, en Almonacid de la Sierra y ya está, todo dicho. Y hemos terminado. En la actualidad, y solo por compromiso, las hermanas Ascensión y Rosaura Tejero se animan ocasionalmente a coser un colchón de lana, tratando de recordar y dar a conocer esta tarea a la que se dedicaron durante varios años en Almonacid de la Sierra. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado,
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.